Hamlet. Álvaro Muñoz Lara nos presenta en el día de hoy, en esta nueva sesión de Se piensa en Paine, una aproximación al Hamlet de Shakespeare. Álvaro Muñoz Lara, actor de teatro, actor de cine, profesor de teatro, tiene la palabra. El escenario es suyo. Bien, bueno, yo les quiero dar las gracias por haber venido, por interesarse en el tema de Hamlet, del príncipe de Dinamarca. A modo de prólogo, tengo que hacerles la confesión que cuando me propuse la idea de hacer esta charla o encuentro, fue un poco movido por el entusiasmo que generan nosotros los actores hablar de Shakespeare, hablar de Hamlet. Casi como que a veces nos gusta como citarlo, casi como si estuviésemos citando las Sagradas Escrituras. Es como que si fuese nuestro evangelio Shakespeare. Y eso no necesariamente porque seamos shakespearólogos eruditos o tengamos doctorados en el tema, sino porque hablar de Shakespeare y el teatro de Shakespeare nos remite a la esencia de lo que es el arte teatral. Y porque en mayor o menor medida, yo creo que en un gran porcentaje, los actores y las actrices hemos tenido la oportunidad o la posibilidad de tener la experiencia de vivir la vitalidad de los personajes de Shakespeare, y eso es muy movilizador. Una vez superado este entusiasmo, ¿no es cierto?, me vi frente a la disyuntiva y a cierto pánico escénico, puesto que pensé, ¿qué puedo decir de esta obra en una hora que tenga sentido, ¿ya?, en comparación con los 4 siglos y algo de estudios, seminarios, tesis, ensayos y los miles de volúmenes que se han escrito respecto de esta obra? De esta obra que desde hace 4 siglos viene llenando los teatros, desde hace poco más de un siglo se viene reproduciendo en distintas versiones cinematográficas, sigue siendo objeto de seminarios, simposios, charlas como esta, conversatorios, y sigue siendo tema de muchas cátedras en universidades, sobre todo en cuanto a literatura y teatro. Entonces, frente a ese corpus de 4 siglos, pensé, ¿qué puedo decir yo en una hora? ¿Qué puedo decir yo en una hora que tenga sentido y que sirva para acercarnos a esta obra? Así que por eso no voy a hacer como grandes lecturas canónicas ni a dar ni a esgrimir verdades en una obra que yo creo que sigue abierta, y que quizá esa es la fascinación que presenta esta obra, que sigue abierta a lecturas e interpretaciones, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es proponer algunas miradas sobre esta obra, algunas claves para acercarnos a ella. Voy a hacer un repaso por la acción de esta obra, un poco la historia, deteniéndome en algunos aspectos que me resuenan y que me gustaría proponerlos como mirada. Y después me gustaría que pudiésemos conversar un poco, tal vez a través de comentarios, preguntas y respuestas, sobre pensando más que nada en la sospecha que yo tengo, una sospecha muy hamletiana por lo demás, de que todos, cual más cual menos, algo hemos escuchado de Shakespeare, alguna noción tenemos, o a lo mejor sabemos mucho, ¿ya? Pero todos sabemos más de algo. Sabemos quién es el príncipe de Dinamarca, ¿no? Entonces, sabemos quién es Hamlet, alguna noción tenemos. Entonces, en base a eso, poder conversar. Bien, para empezar, una pequeña aclaración de perogrullo. Cada vez que me refiera a Shakespeare, a William Shakespeare, a Don William, no sé, o a Guillermo Shakespeare, como dicen los argentinos, me voy a referir, voy a estar hablando del autor de Hamlet, aunque suene obvio decirlo, ¿ya? Más que nada para no entrar en un territorio que puede ser muy interesante, muy entretenido, que es el de si realmente Shakespeare fue Shakespeare, si Shakespeare escribió las obras
o había otro que escribía con su nombre, etcétera, etcétera, que es un campo de especulación bastante amplio que en algunos sentidos tiene bastante base en función de lo que sabemos de la vida de Shakespeare, pero en otros hay mucho de especulación y farándula. Y ahí no voy a entrar, en ese jardín no voy a entrar. Entonces, cada vez que diga William Shakespeare es el autor de Hamlet, sin más. Entonces, para partir, una consideración general en relación a la obra de Shakespeare. Para esto quiero que vean esta fotografía. Me gustaría que viesen esa fotografía, no se ve mucho por pero y no sé, me gustaría preguntarles a qué corresponde. Si saben, ¿alguien sabe a qué corresponde? ¿O a qué se le ocurre a qué corresponde? Claro, son las galaxias, los planetas, ¿no es cierto? El universo. El universo, claro, el universo. Ahora, esto está tomado desde un telescopio que se llama James Webb, que es la última chupada del mate, ¿no es cierto?, en cuanto a telescopios. Este telescopio es lo más moderno que existe en este momento y está en operaciones desde fines del año pasado, principios de este año, y nos ha permitido por primera vez, eso lo voy a anotar, por primera vez, ¿no es cierto?, tener una mirada tan profunda hacia el espacio. Esta imagen nunca antes el ojo humano había logrado llegar a contemplar este panorama a tal distancia, ¿ya? Se supone que estas galaxias, las que se ven ahí, tienen una antigüedad de así como de 4.300 millones de años, que se supone que es más o menos el periodo en el que se formó nuestro sistema solar. Entonces, esta es como una foto de aquella época, ¿no? Es tan revolucionario esto que ha pasado con este telescopio, que si uno mira, ¿no es cierto?, en las épocas en que el hombre explora el mundo, es como que si Cristóbal Colón hubiese tenido un telescopio tan poderoso que hubiese podido ver América, ¿no? Así, o quizá más, ¿no? Incluso los astrónomos piensan que este telescopio va a permitir captar imágenes de hace 13.000 años, 13.000 años luz, ¿no es cierto?, atrás, que es donde se supone que ocurrió el Big Bang. Imagínense que este telescopio de repente puede que nos permita tomar una foto del Big Bang, que es decir, cuando todo comenzó. Así de revolucionario. Pues bien, volviendo a Shakespeare, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la historia, el desarrollo del arte dramático, el teatro de Shakespeare es como una suerte de James Webb, ¿ya? Porque así como el James Webb nos permite explorar territorios nunca antes insospechados en el universo, el teatro de Shakespeare nos va a permitir ahondar en el universo nunca antes explorado por el arte dramático, pero no el universo de las estrellas, sino el universo del alma humana, ¿no? O sea, por primera vez con Shakespeare va a surgir, ¿no es cierto?, en el arte dramático personajes de tal complejidad y profundidad como nunca antes, ¿ya? Por primera vez, ¿eh? Eso no se había visto. Y eso es una de las características más notables del teatro de Shakespeare, ¿no? Que suben por primera vez a escena seres con una complejidad muy como somos los seres humanos, ¿ya? Seres de carne y hueso, con contradicciones, con zonas oscuras, ¿no?, con territorios insospechados, ¿no? La develación del alma humana a través de los personajes. Y eso lo consigue Shakespeare con su teatro. Entonces, Shakespeare plantea esta revolución. Ahora, esto del telescopio, las imágenes del telescopio de James Webb, siendo absolutamente notables y revolucionarias, han pasado desapercibidas. O sea, nadie, como dicen los cabros, pasó viola, ¿ya? O sea, y es tan revolucionario, pero no pasó, pues dentro de todas las cosas las preocupaciones que uno tiene, pasó nomás, ¿ya? Sin embargo, yo
tiendo a pensar que la revolución de este otro James Webb, que es el teatro de Shakespeare, en su época no pasó desapercibida, sino... puede que me equivoque. James Webb. Entonces, sin embargo, la revolución que planteó en el arte dramático Shakespeare no pasó desapercibida, porque se llenaron los teatros, ¿cierto? Y bueno, y a partir de entonces cambió la historia del drama en Occidente, desde Shakespeare en adelante, ¿no? Bien, esa es como una primera consideración respecto de la obra de Shakespeare en general. Después, decir que Hamlet, ¿qué tipo de obra es Hamlet? Hamlet es una tragedia, ¿ya? ¿Y qué es una tragedia en términos formales? Las tragedias fueron inventadas por los griegos y en esencia la tragedia tiende a presentar la experiencia o el mundo o la realidad como un universo cerrado en donde no hay apelación ni a la razón ni a la justicia, ¿ya? Y en donde el héroe o la heroína trágica se ve obligado a tomar una decisión, siempre tiene que decidir, y cada una de las opciones que tiene para decidir, de todas necesariamente sobreviene una desgracia, ¿ya? No existe esta cosa acomodaticia, más propia de la modernidad y del mundo de la política, del mal menor, ¿no? Acá no existe el mal menor, acá todos los males son malos, ¿ya? La tragedia siempre termina mal, ¿ya? Entonces hay un héroe o una heroína trágica en donde tiene que necesariamente que decidir, y todas las opciones son malas, y ninguna es menos mala que la otra. Entonces, eso es Hamlet, es una tragedia, ¿no? Voy a partir contando un poco la historia, brevemente, de qué se trata esta tragedia de Hamlet, la historia sucintamente. Esto ocurre en el reino de Dinamarca, ¿no es cierto? Ahí vivía un rey que se llamaba el rey Hamlet, pero el rey Hamlet muere, ¿no es cierto? Ahí, ¿le pusimos la cruz? Sí, le pusimos la cruz. El rey Hamlet muere, ¿no es cierto? Y su hermano, que es Claudio, en menos de un mes se casa, un mes se casa con la que era su cuñada, la esposa del rey, que es Gertrudis, ¿cierto? Entonces, frente a eso, Hamlet, que es hijo del rey Hamlet con Gertrudis, cae en una profunda depresión y anda como alma en pena porque ha tenido 3 pérdidas consecutivas. Primero ha perdido a su padre, luego su madre se casa con su tío y de pasadita, ¿no es cierto?, lo hacen a un lado de la sucesión real, ¿ya? Porque el lugar que debería ocupar Hamlet se lo toma su tío. Ahora, en esto, Horacio es el único amigo, el amigo bueno de Hamlet, es el único en el quien confía, que es un universitario. Hamlet es un estudiante universitario. Horacio es compañero de la universidad, todos estudian en Alemania, entonces han venido acá. Horacio ha venido a las exequias del rey Hamlet. Le cuenta que junto a guardias del castillo, que se dedica a pasear en la noche con los guardias del castillo, anda un fantasma que se parece a su papá, ¿ya? Que sería el fantasma del rey Hamlet. Entonces Hamlet evidentemente va al encuentro de este fantasma, y este fantasma lo que le dice es que la verdad es que se dijo que a mí me mordió una serpiente, que por eso me morí, pero no es eso, sino que tu tío, aprovechándose que yo estaba durmiendo, en los jardines me derramó un veneno en la oreja, y eso fue lo que me llevó a la muerte. Y aprovechándose de eso, me usurpó el trono y se casó con tu mamá. Y no solo eso, sino que además le dice, quiero que me vengues, necesito venganza. Eso es muy enfático. Y a partir de aquí, ¿no es cierto?, comienza lo medular de esta historia, que es definida como una tragedia de venganza. Y la actitud que va a tomar Hamlet frente a esta petición de venganza es que se va a hacer el loco. Se hace el loco.
¿ya? Un poco para ganar tiempo, un poco para urdir cómo mato a este gallo, a su tío Claudio, y sin que se den cuenta, ¿sí? Porque Claudio, como ahora es rey, tiene sus guardias y lo ven que lo quiere matar, los guardias lo matan a él, ¿no es cierto? Entonces, para ganar tiempo y para urdir un plan, se empieza a hacer el loco, ¿ya? Y empieza a hacer chifladura, y Hamlet empieza a desvariar, entonces, y esto empieza a preocupar, ¿no es cierto?, a Gertrudis, a su mamá, y a Claudio, que ahora es rey. Y digamos que Claudio, aún así, habiendo matado al papá de Hamlet, considera que Hamlet es un cabro bueno, que yo lo quiero, y evidentemente una vez que yo ya no esté, él va a ser mi heredero, ¿no? Entonces, pero Hamlet empieza, ¿no es cierto?, con esta locura, a agitar un poco la corte. Entonces, dicen, ¿qué podemos hacer para saber qué es lo que le pasa a este gallo? Entonces mandan a llamar a dos amigos de él, que también son de la universidad donde estudia Hamlet, que son Rosencrantz y Guildenstern. ¿Qué es lo que estudiaban? Eso no se sabe, Hamlet no lo dice, pero al menos por las opiniones y el comportamiento de Hamlet, uno presume que sus estudios iban entre las humanidades y las artes, ¿no? Por ahí va, ¿no? Y bueno, ¿no es cierto?, llama a estos dos amigos para que investiguen y averigüen qué le pasa a Hamlet. En el fondo estos dos se van a vender al rey Claudio porque van a espiar a Hamlet, van a trabajar para el rey Claudio, que les va a pagar, ¿no es cierto?, también les va a pagar, y se van a vender, ¿no? Bueno, ellos finalmente no van a darse cuenta de qué es lo que les pasa a Hamlet, ¿no es cierto? Y dentro de la corte, Claudio, el rey Claudio, tiene un ministro consejero que se llama Polonio, que es un viejito parlanchín, es un personaje medio cómico, es un viejito parlanchín, ¿no? Y que tiene una hija que se llama Ofelia, que en su raíz, en una de las acepciones de la raíz griega, este nombre Ofelia significa inocencia, y Polonio dice, no, lo que pasa es que Hamlet está así, ha enloquecido porque está muy enamorado de mi hija. Y también van a probar, ¿no es cierto?, van a utilizar a Ofelia de señuelo para tratar de sacarle verdades a Hamlet, y no lo van a conseguir, no se van a dar cuenta de que no va por ahí, aun cuando Polonio va a seguir, no, si en realidad yo creo que está enamorado de mi hija, pero la cosa no va por ahí, ¿no? En ese contexto, llega al castillo, al palacio de Elsinor, llega una compañía de teatro, y Hamlet, que desde un principio, después de haber tenido esta conversación con ese fantasma, siempre se preguntó, bueno, ¿será que este fantasma es realmente el fantasma de mi padre, o es un demonio que me quiere engatusar? Dice, esta entonces es la posibilidad que tengo de comprobarlo, porque voy a hacer que los actores actúen monten una obra de teatro donde con otros nombres y con otros escenarios, ¿no es cierto?, representen aquello que me contó el fantasma, de que estaba durmiendo en el jardín y vino el hermano y le echó el veneno en la oreja, y que con las intenciones de quedarse con su esposa y con el reino. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Se representa esta obra y Hamlet, muy atento a cuál es la reacción del rey, y como queda en evidencia, se representa todo lo que dijo el fantasma, de esto de que estaba en el jardín, que le echaron el veneno por la oreja. El rey se para enfurecido en mitad de la función y rompe con todo y dice que pare la función, y ahí a Hamlet le queda pero absolutamente claro que el fantasma tenía razón, de que lo que el fantasma dijo era cierto, y que Claudio efectivamente mató al rey. A partir de ese momento, Claudio, que es el rey, quien hasta el momento había querido a Hamlet como su sobrino, este muchacho simpático, amable, que me va a suceder en el trono, empieza a sentir que Hamlet hay que eliminarlo. Luego de esta función también, Hamlet es llamado por su madre, la reina Gertrudis, a su alcoba. Gertrudis está muy preocupada por todo esto que está haciendo Hamlet, por esto que molestó al rey Claudio. Y ahí tienen una conversa los dos,
Una conversa en la que Gertrudis ha preparado el escenario, puesto que le ha pedido a Polonio, el consejero que le pide que se oculte detrás de unas cortinas mientras ellos dos conversan para que después le cuente al rey todo lo que conversan ellos. Y Hamlet va a reprender a su madre, le va a decir: ¿cómo pudiste abandonar a mi padre, que era un gran rey, un estadista, que se yo, un monarca de peso, por este sapo? ¿Ya? Lo compara con un sapo, por este sapo, por Claudio. ¿Ya? Entonces, y están en eso cuando Hamlet siente ruidos detrás de las cortinas, ¿no es cierto? Siente ruidos detrás de las cortinas, y Hamlet, que ya sabe que el rey Claudio mató a su padre, va decidido y piensa que quien está detrás de las cortinas es Claudio, saca su daga y lo mata. ¿Ya? Pero la sorpresa es que no mata al rey, sino que el que está oculto es Polonio, ¿no? Y así es como Polonio muere, ¿no? Mata a Polonio, ¿no? Bueno, después de esto, el rey Claudio se entera y más que nunca, que ya estaba decidido a matar a Hamlet, dice: no, a este gallo hay que matarlo. Y lo que hace es que lo manda a Inglaterra con esos dos amigos, Guildenstern y Rosencrantz, que ya no son sus amigos, ¿no? Los manda, y a estos dos les manda una carta para que se la entreguen al rey de Inglaterra, para que llegando allá maten a Hamlet. En la práctica Hamlet se va a escabullir de esto, ¿no? Se va a escabullir porque hay unos piratas que los toman, lo van a tomar, lo van a secuestrar, ¿no es cierto? Y Guildenstern y Rosencrantz van a seguir rumbo a ¿cómo se llama? A Inglaterra, y allá van a morir, porque Hamlet lo que hizo fue que la carta donde decía que tenían que matarlo él, cambia los nombres y pone los nombres de sus dos amigos. Entonces matan a esos dos ex amigos, ¿no es cierto? Bueno, con Hamlet fuera, aquí, y Polonio muerto, Ofelia, que es la hija de Polonio, quien amó, que tenía una suerte de pololeo con Hamlet, se intercambiaban poemas, cartas, ¿no es cierto? Y había una suerte de cortejo de parte de Hamlet. Desde el momento en que Hamlet empieza con esta locura, la empieza a tratar muy mal, ¿no es cierto? La cuestiona, sobre todo cuando se da cuenta que ella se pone al servicio de los otros dos para que los pillen a él. La trata pésimo, ¿no? Y la pérdida de este amor, más la pérdida del padre Polonio, hace que Ofelia enloquezca y se vuelve loca. Se vuelve loca la pobre Ofelia. Ahora, al morir Polonio, llega de regreso de París Laertes, que es hijo de Polonio, hermana de Ofelia, decidido a matar a todo el mundo. Hay una suerte como de golpe de estado, porque viene todo el pueblo detrás de Laertes, ¿no es cierto? Lo cual nos habla de que Claudio no era un rey que tenía mucha ascendencia entre el pueblo. Entonces Claudio lo calma, ¿no es cierto? Laertes ve a su hermana que está loca, entonces quiere destrozar todo, quiere matar al rey, ¿no es cierto? Pero Claudio, que es muy astuto, lo convence, le dice, bueno, le dice, yo no lo maté, lo mató Hamlet, pero yo me estoy encargando de eso, pero yo puedo compensarte, y Laertes se calma. Pero una vez que ya Laertes se calma, Ofelia, que está loca, ¿no es cierto?, y anda por los campos cantando, ¿no es cierto?, en un momento se sube a un árbol buscando una florcita y se cae al río y se ahoga, y Ofelia muere. Y Ofelia muere, ¿no? Entonces, a Hamlet, ¿no es cierto?, que lo dejamos, ¿no es cierto?, yendo a Inglaterra, se escabulle gracias a estos piratas, Guildenstern y Rosencrantz, llegan a Inglaterra y en Inglaterra hallan la muerte porque Hamlet les cambió la carta donde dice que los que había que matar era ellos. Al regresar Hamlet a Dinamarca, llega justo para el día de los funerales de Ofelia, y se produce un enfrentamiento muy fuerte entre Hamlet y Laertes. Laertes lo quiere matar porque tú mataste a mi padre, mi hermana se volvió loca por tu culpa, pero Claudio muy astutamente logra calmar los ánimos y le dice, mira Laertes, hagamos lo siguiente,
sometamos todo esto a una contienda deportiva con espadas, ¿ya? Y Laertes era una suerte de top ten de la esgrima. Entonces dice, ya, al tiro que sí, pero además urden, Claudio y Laertes, que usar una espada envenenada, cosa que al primer toque a Hamlet lo maten, ¿ya? Entonces, y Claudio, que no es nada de tonto, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero por si nos falla eso, yo voy a tener una cartita bajo la manga y le voy a ofrecer una copa envenenada, para que en uno de los recreos, ¿no es cierto?, de las pausas, le digo, pero hagamos un brindis por ti, y le paso la copa envenenada. Bueno, se da este torneo deportivo, Hamlet acepta, y sucede que Laertes, que era como el top ten de la esgrima, ¿no es cierto?, de la pelea de espada, no consigue herir a Hamlet. Entonces Claudio empieza a insistir con, bueno, Hamlet, aquí tengo la copa para que bebas vino. Y Hamlet está con la copa y dice, no, después voy a beber, y la pasa varias veces, hasta que un momento dice, ya, Hamlet, ahora sí llegó el momento. Dice, no, beberé después. Pero en ese momento sucede que la reina dice, no, yo voy a beber por mi hijo, ¿ya? Entonces la reina decide ella beber, y Claudio dice, no bebas, ¿ya? Y la reina se bebe el veneno. Y estos dos siguen peleando, pero Laertes, como ve que no lo puede herir, en un momento de descuido, de una pausa, lo hiere a mansalva y lo clava. Y Hamlet se da cuenta que eso algo raro hay, le quita la espada y lo clava a él también, ¿ya? Entonces están los dos heridos con veneno, y en ese momento cae la reina. La reina cae y Hamlet acude donde ella y le dice, ¿pero qué pasa? Le dice, me envenenaron. En ese momento, y bueno, la reina muere, ¿no es cierto? La reina muere. Entonces, Laertes, que está agonizando, le dice, Hamlet, esto ha sido un plan, ha sido una trampa que te hemos tendido, yo estoy herido de muerte, a ti no te quedan más que algunos minutos de vida, pero el culpable aquí ha sido Claudio. Entonces Hamlet, ya absolutamente decidido, agarra la espada envenenada, se la clava a Claudio, y no conforme con eso lo hace beber del vino, ¿ya? Y así es como Claudio, bueno, muere Laertes primero, ¿no es cierto? Y después muere Claudio. Y en los últimos momentos, ¿no es cierto?, Horacio, que es amigo de Hamlet está agonizando. Horacio dice, como es un amigo fiel, le dice, Hamlet, yo me voy a suicidar igual contigo, yo no voy a sobrevivir esto. Y Hamlet dice, no, para, le dice, no, tú no puedes hacer esto. Por favor, vive un poco más en este mundo miserable y cuenta mi historia. Si realmente me amas, no permitas que mi nombre sea manchado, y cuenta mi historia. Y después de esto, ¿no es cierto?, Hamlet muere. Esa es como la historia, ¿no es cierto?, la historia de Hamlet, sucintamente. Horacio vendría a ser Yo creo que todos somos Horacio en este momento. Yo estoy siendo Horacio, ¿ya? Porque estoy contando la historia de Shakespeare. Es como un mandato que Shakespeare deja de contar su historia. Entonces, cada vez que alguien habla de Shakespeare, o cada vez que una compañía representa a Shakespeare, cada vez que conversamos acerca de Hamlet, ¿no es cierto?, estamos siendo Horacio. En el fondo, todos somos Horacio, ¿no? Bien, entonces, vamos a sacar las cruces para que no parezca cementerio, porque tiene como un cementerio, ¿no? Entonces, poner el acento en algunas pocas cosas. Primero es en la relación entre Hamlet y el rey Hamlet, esta relación entre el fantasma y el hijo. Yo creo que aquí hay una gran ironía de Shakespeare en presentarnos a un papá con un hijo tan distintos entre sí. Porque Hamlet es un muchacho que estudia en la Universidad de Wittenberg, que no es menor. Wittenberg, ¿no es cierto?, es la universidad donde Lutero era profesor de teología,
donde él expuso sus tesis, que fueron las que marcaron en el fondo el quiebre de la unidad espiritual de Europa, y dividió a Europa entre catolicismo y protestantismo. En el momento que escribe Hamlet esta obra, la reforma protestante ya es un hecho en Europa, y lo mismo en Inglaterra con la reforma anglicana, ¿ya? No obstante, esta obra, Hamlet, uno no puede decir que sea una obra o católica o protestante. Tiene algunos elementos de inspiración, de espiritualidad católica, tiene algunos elementos de espiritualidad protestante, pero a mi modo de entender no es una obra ni católica ni protestante. Incluso creo que ni siquiera es una obra cristiana, ¿ya? Claro, sí, sería una obra más bien de inspiración humanista, diría yo. Y decía que hay una fuerte ironía, porque Hamlet nos presenta a un rey Hamlet que aparece con yelmo, casco, espada, ¿no es cierto? Y Hamlet es un joven, es un estudiante, ¿no es cierto? Si lo viéramos vivir en la calle, andaría con zapatillas, jeans, polerón, mochila, ¿no es cierto? Y el papá, ¿no es cierto?, es un hombre como con otro estilo. El contraste es muy fuerte, ¿no? Yo creo que todas las puestas en escenas que enfatizan esa diferencia están bien orientadas en cuanto a esta ironía que plantea Hamlet, de cómo un padre puede ser tan distinto a un hijo o viceversa, de cómo un hijo puede ser tan distinto a un padre, ¿no? Y yo creo que concretamente uno ve que Hamlet es un humanista, es un intelectual, es alguien que vibra con el arte, y el padre es un monarca del viejo orden, de los códigos de honor y de venganza, ¿no? Entonces son esos dos mundos, es como el Renacimiento, el Alto Renacimiento y la Edad Media que chocan en esa imagen, que es muy sugerente. Yo creo que en relación a esto hay yo creo que es una de las claves de esta obra, que es la relación paterno-filial. La relación paterno-filial. Shakespeare, que no era un actor de primera línea, era un actor de carácter, era un actor secundario, se sabe que él actuó en Hamlet y él hacía el papel del fantasma del rey Hamlet. Se sabe también que, por ejemplo, el Hamlet que nosotros conocemos muy probablemente sea la revisión de un primer Hamlet que hizo Shakespeare, un Hamlet más inmaduro, que fue un fiasco, ¿ya? Pero hay un hecho en la vida de Shakespeare que algunos consideran que es clave para dar este giro al Hamlet que nosotros conocemos, y es que Shakespeare tuvo un hijo que se llamaba Hamnet y que murió a los 11 años. Y hay quienes sostienen que toda la obra de Shakespeare, luego de la muerte de este hijo, adquiere un peso y una profundidad considerable en relación a lo que es el teatro precedente. Coincidentemente con esto, también como en la fecha en que Shakespeare escribe esta obra, muere el papá de Hamlet. Entonces ahí hay dos pérdidas, un padre y un hijo. Hay quienes sostienen que probablemente Shakespeare, cuando hacía esta obra y este personaje y le hablaba a su hijo como fantasma, muy probablemente le estaba hablando al hijo que hubiese sido su hijo ya en edad adulta o saliendo de la adolescencia, ¿no? Y en general, escuché hace algún tiempo una opinión respecto de esto mismo en un espacio parecido a este donde se estaba conversando este tema de Hamlet y la relación paterno-filial, y escuché una opinión muy buena que la anoté porque dije esto no me lo puedo perder. Una persona dijo que Hamlet representaba la turbulencia emocional de la subjetividad adolescente.
representaba toda esa turbulencia emocional de la subjetividad adolescente, ese hijo incomprendido, ese hijo que de repente parece que está loco, que no hay como por dónde agarrarlo. No sé, quienes tienen hijos adolescentes o han tenido hijos adolescentes a lo mejor saben algo de esto, ¿no? Y que en el fondo Hamlet evoca la imagen de un hijo incomprendido, con toda la riqueza de matices y de diferencias, ¿no? De que Hamlet... Puede ser al revés, el padre incomprendido por el adolescente. Puede ser, pero esa tragedia no ha sido escrita. Habría que escribirla, la otra cara de la... Pero en el sentido de que Hamlet no comprende si lo que escuchó era verdad. Correcto. Sí, sí. ¿Pero a qué le llamaban loco ellos? O sea, ¿qué distinto que hacían que lo llamaran loco? Ya, mira, bueno, hay que pensar que la psiquiatría no existía en aquella época, ¿no es cierto? No, pero si uno lee la obra, o si uno ve la obra, se da cuenta que Hamlet empieza a actuar de manera mordaz, irónica, riéndose de la autoridad, y cosas como por el estilo, desconociendo por ejemplo, el amor, desconociendo los parentescos a veces, materno, ¿no es cierto?, mofándose de situaciones con mucha mordacidad, cosas como de ese estilo, ¿no? Como rebelde, ¿no? Como, diríamos, una crítica demasiado fuerte hacia la autoridad, ¿no?, hacia los padres, hacia el reino, hacia todo lo instituido, ¿no? En algún momento Hamlet va a decir: Dinamarca es una cárcel, ¿no? Sí, pero es que yo lo retraigo a la época de ahora de su carácter o de su carácter consciente. Claro, porque los patrones son distintos, ¿no? Pero hay que pensar que, yo no sé cuáles son, hay un cierto decoro o protocolo de lo que son las relaciones para alguien del estatus social de Hamlet, y él rompe con todo eso. Él se pasa por arriba las convenciones, no se mofa del rey, como adquiere las cualidades de lo que llamaríamos ahora, de lo que llamaríamos en aquella época un bufón, ¿no? Adquiere actitudes bufonescas, ¿no?, que no son propias de un príncipe, que en un ¿cómo se llama?, en un bufones también, pero en un príncipe ya es síntoma de insanía mental, o de que algo sucede acá, ¿no? Nadie usa los juicios. Claro, expresiones como esa, ¿no es cierto? Entonces, ese dato para mí es importante. Hay un tema de las relaciones paterno-filiales en conflicto o rotas, ¿no es cierto? Dentro de esto tenemos a Hamlet, que quiere vengar la muerte de su padre, y también Laertes, que quiere vengar la muerte de su padre Polonio. Y hay otro personaje más que no lo he mencionado, que es una historia que va, una historia de fondo, donde hay otro personaje que también quiere vengar la muerte de su padre, ¿no? Como resultado de esto es que Hamlet asume esta actitud de desencanto, ¿no? Él le comenta a Guildenstern y Rosencrantz que están pagados por el rey para que les diga qué pasó con ellos, qué pasa con Hamlet, y que averigüen qué es lo que le ocurre. Y Hamlet les contesta más o menos lo siguiente. Les quiero leer un poco más o menos lo que les dice, que esto es muy cuerdo, ¿ya? Pero esto es lo que le dice a sus amigos cuando quieren saber qué le ocurre.
les dice, desde hace no mucho, algo cuya razón desconozco, él la conoce pero no la dice, me ha arrancado toda la alegría de vivir. No solo he abandonado mis ocupaciones diarias, sino que ha sido algo tan maléfico para mi ánimo que la engendradora tierra me parece solo un montón de estériles piedras, que el deslumbrante lecho celeste del cielo y la maravillosa techumbre del firmamento sembrado de estrellas no son para mí más que vapores y gases pestilentes. Qué admirable fábrica es el hombre, qué noble es su razón, qué infinitas sus facultades, qué maravillosos en su aspecto y qué expresivos son sus movimientos, qué parecido un ángel en sus acciones y qué semejante a Dios en su alma. ¿Qué duda puede caber de que Él es la criatura más excelsa y el ser más bello de la tierra? Y sin embargo, para mí no es más que un miserable montón de polvo. Entonces, eso revela un poco este estado de ánimo, mezcla de lucidez, mezcla de locura, que es en el que se maneja Hamlet, ¿no es cierto? Ahora, en relación a la locura de Hamlet, esta locura que él decide fingir después de que el rey, el fantasma del rey, le pide venganza. Tradicionalmente se ha dicho que esto es una suerte de melancolía, de una depresión, y que este sería como el rasgo dominante del príncipe Hamlet. En mi opinión, no es tan así. Yo creo que fingirse loco, o ser loco, ¿no es cierto?, es algo muy activo, es algo que denota mucha actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido la depresión, ¿no es cierto?, puede no ser productiva, no puede ser no creativa, pero la locura es muy productiva y es muy creativa, y también es muy destructiva. Y en Hamlet esta locura va a tener ambas facetas, tanto lo creativo como lo destructivo, ¿no? Esta locura se ha, ¿no es cierto?, se ha dicho que es por el choque de ver este mundo, esta corte podrida, ¿no es cierto?, de Elsinor, pero tiene que ver también con este forzar a Hamlet a ser alguien que no es. Él, que es un humanista, que es un hombre ligado a las artes, a la literatura, al pensamiento, se ve forzado a ser un vengador, un hombre de armas, a sacarlo, a enajenarlo y ser otra persona. Ahí hay un poco el motivo de esta locura, ¿no? De ser lo que no se es, ¿no? En algún momento él dice, el mundo está patas para arriba, ¿no? Y qué lástima que yo haya tenido que nacer para enderezarlo, ¿no es cierto?, asumiendo el peso de esta tremenda mochila que le deja a su padre, ¿no? Yo tengo una sobrina que una vez, después de haber visto esta obra, salió horrorizada, dice, pero ¿cómo puede existir, pobre Hamlet, dice, qué abuso de parte de su padre el imponerle una carga tan terrible, ¿no es cierto?, esta cosa del abuso parental con los hijos, cuando los padres quieren que los hijos sean cosas que los hijos no quieren ser. Y Hamlet es un poco eso, y tal vez la locura tiene que ver con eso, ¿no? Nietzsche, ¿no es cierto?, el filósofo, decía que lo que sucedía con Hamlet era que la conciencia de Hamlet era algo tan expandido, mucho más que nuestra conciencia, evidentemente, es una conciencia tan amplia que había logrado ver dentro de este mundo de apariencia en el que nosotros vivimos, había logrado ver la parte de atrás, logrado ver lo que está detrás de la máscara. Y esto lo habría horrorizado, ¿ya? Esto lo habría horrorizado. Y que sostiene Nietzsche que para la acción se necesita más bien la ilusión, que la ilusión es lo que moviliza, la utopía, no sé, la esperanza de algo, pero que el horror paraliza, y que Hamlet, en el fondo, lo que le sucede es que está paralizado por el horror de lo que ve, del lado B, ¿no es cierto?, de las cosas.
dicho en un lenguaje de ahora, es como que si Hamlet hubiese tenido acceso a la Deep Web, que es el mundo de los hackers, que es todo eso, donde hay cosas terribles. Se supone que hay cosas terribles, ¿no? Y que nosotros vivimos en el mundo de la Internet, de la superficie de la Internet, pero hacia abajo hay cosas espantosas. Bueno, Hamlet habría tenido la capacidad de ver esa otra faceta, y eso sería lo que lo paraliza, ¿no? En mi opinión, yo creo que Hamlet es un ser tan libre que se toma su tiempo. Se toma su tiempo, es un ser minucioso, y sostengo la sospecha, a riesgo de que se me tache de loco también, de que, locura que no voy a fingir por lo demás, de que la conciencia de Hamlet es tan grande que él se ha dado cuenta de que está atrapado en una obra y empieza a complotar contra esa obra. Porque una de las críticas que se le hace a esta, se le empieza a complotar contra el normal desarrollo de esta obra. Porque una tragedia, ¿no es cierto?, después del clímax, una obra, ¿no es cierto?, en términos tradicionales, después del clímax viene el desenlace, que generalmente no tarda mucho más. Si asumimos que el clímax en esta obra es cuando, después de la representación teatral, el rey Claudio deja ver que él sí mató ahí está el clímax, y sin embargo estamos en la mitad de la obra todavía. Y la obra se alarga. Entonces, mi sospecha es que Hamlet se ha dado cuenta que está atrapado en esto, en este mundo de apariencias, y complota contra este mundo de apariencias, ¿no? Y dilata, ¿no? En ese sentido, quiero... Voy a tener la osadía de leerles, si me lo permiten, el soliloquio famoso de Hamlet, del cual hay muchas versiones. Yo les voy a leer una versión que es con la que yo estoy más familiarizado, que es una traducción de Raúl Zurita, ¿no?, poeta chileno. ¿Ser o no ser? Esa es la gran duda. Si es a la luz de la razón más digno sufrir los golpes y los punzantes dardos de la suerte horrenda, y haciéndole frente alzarse contra ella y venciéndola, concluir la lucha contra este océano de males. O morir, dormir, soñar, y en un largo sueño soñar que terminaron las congojas. Morir, dormir, ¿soñar acaso? Allí está la dificultad, pues ¿qué sueños podrán ser los que sobrevengan en el dormir profundo de la muerte? Pero ¿no es esa la sospecha que hace que la vida tenga el mismo largo de la desdicha? Porque ¿quién podría soportar los quebrantos y penas de la lacrimosa vejez, la injuria de las enfermedades, el atropello homicida de los dictadores, el desprecio de los poderosos, las descuartizantes angustias del amor desdeñado, el maltrato de los empleados, la corrupción de los jueces, cuando bastaría que el puñal trazara apenas una línea sobre la frágil muñeca para liberarlo del infortunio? ¿O acaso, gimiendo bajo el intolerable peso de la vida, alguien podría soportar tanto dolor si no fuese porque la sola idea de que exista algo más allá del hosco país de cuyas fronteras de donde nadie regresa les hace preferir los 1000 pesares que diariamente le acercan a aquellos desconocidos que podrían encontrar en la muerte? Así la conciencia nos vuelve a todos cobardes. Es ella la que borra los colores vivos del valor bajo los pálidos barnices de la desabrida prudencia. Ella convierte las más grandes empresas en sombras y vanos alardes. Ya basta. Ahora recobremos la calma. Ese es el, ¿no es cierto?, el soliloquio famoso, ¿no es cierto?, de Hamlet, donde, ¿no es cierto?, muestra la existencia, como les digo, atrapada en un mundo donde pareciera que, en un mundo terrible, en un espacio que es propio del espacio de la tragedia, este mundo donde no se puede apelar ni a la razón ni a la justicia, y donde pareciera que la única salida posible es la muerte, ¿no?
Es la muerte, pero una muerte que tampoco, a la cual tampoco se puede ir con los brazos abiertos porque no sabemos qué hay y eso nos atemoriza. Ahora, de esto quiero comentar solamente lo que dice al principio. Si es a la luz de la razón, si es a la luz de la razón. Él en este monólogo está interrogando a la razón, que es algo no menor, puesto que en el siglo XVI, siglo XVII estamos en pleno desarrollo de una revolución científica instalada, ¿no es cierto?, primero por la revolución de Copérnico, que va a cambiar la imagen del mundo, del universo. Antes se pensaba, o lo que era aceptado, incluso teológicamente aceptado, era la teoría de las esferas celestes, que la Tierra estaba al medio, al centro, ¿no es cierto?, y después había 9 esferas celestes, donde estaban como pegados los planetas y ellos se movían alrededor de la Tierra, ¿no? Y esto era un universo cerrado. Pero a partir de este siglo empieza a cambiar la noción del universo y empieza a surgir esta noción de infinito que antes no existía, ¿no? Y ese es un desafío también para el pensamiento humano. Estamos a pocas décadas de que ¿no es cierto?, del auge o del surgimiento del racionalismo con Descartes, ¿cierto? Con aquel famoso pienso, luego existo, ¿no? Estamos en el momento en que está surgiendo el método científico con Francis Bacon, ¿no es cierto? Y con un siglo en que la imagen del mundo está cambiando. Y en ese momento es cuando Hamlet interroga en este soliloquio, ¿no es cierto?, interroga la razón. Interroga la razón. Es a la luz de la razón esto y esto y esto. Todo lo que se lo pregunta a la luz de la razón. Porque pareciera que para Shakespeare la razón no basta. En este contexto en que el racionalismo, ¿no es cierto?, está la razón y la ciencia están cambiando la visión del mundo, pareciera que para Shakespeare la razón no es suficiente. No de manera casual lo que desencadena toda esta tragedia es la presencia de un fantasma. La presencia de un fantasma, ¿no? Pareciera, ¿no es cierto?, que la razón no puede dar cuenta de todo nuestro universo emocional, ¿no? Y eso está un poco en esta, ¿no es cierto?, en este monólogo, ¿no es cierto? Bien, no sé cómo estamos de tiempo. El tiempo infinito 15. Ya, si quiere, puedo agregar algún par de elementos más o si no damos pasos a... ¿Sí? Ya. Entonces, ya. Otro de los aspectos que a mí me interesa relevar es que para esta obra es un gran homenaje al teatro, ¿no? Es un gran homenaje al teatro de parte de Shakespeare. De partida, su protagonista se actúa a sí mismo, ¿no es cierto? En gran parte de la obra se está actuando a sí mismo como en versión locura, ¿cierto? Y lo hace tan bien que hay momentos en que uno duda realmente si está fingiendo su locura o si realmente Hamlet hay algo de locura en él, ¿no? Y en segundo lugar, el empleo de una compañía de teatro para develar ¿cómo se llama? La verdad respecto de las palabras del fantasma. Y al respecto, ¿no es cierto?, Hamlet, hay toda una serie de instrucciones que da a los actores y que tiene que ver les dice cómo tienen que actuar. Les dice, dirás este pasaje tal como yo te lo he declamado, con soltura y naturalidad, sin poner voz engolada ni desentonar como lo hacen muchos de nuestros comediantes.
Ni manotees como si acuchillaras el aire, puesto que aún en medio del torrente de la tempestad, o mejor dicho, del vendaval de las pasiones, hay que mantener aquella contención que hace aún más elocuente lo que se expresa. Me rompe los testículos ver un hombre que a fuerza de gritos estropea lo que está exponiendo y desgarra los oídos del vulgo al que solo le gustan las gesticulaciones epatantes y el estrépito de los gritos. Estas indicaciones, que son indicaciones que perfectamente le podría dar un director a un actor actualmente, ¿no? Ni seas tampoco demasiado frío, deja que tu prudencia te guíe. La acción debe corresponder a la palabra y la palabra a la acción. Esa es una máxima de actuación válida hasta el día de hoy, siempre cuando haya palabra, ¿no es cierto? Cuidando siempre de no atropellar la simplicidad de la naturaleza, pues lo que a ella se opone también al teatro. Y mucho cuidado con los que se hacen los payasos. No añadan nada a lo que está escrito en su papel, porque algunos de ellos, para hacer reír a los oyentes más serios, empiezan ellos mismos a dar risotadas cuando el interés del drama debiera ocupar toda la atención, ¿no es cierto? Los que se hacen los chistosos, ¿no? Entonces, estas son indicaciones de actuación que son absolutamente vigentes. Piensen que en la época no existía un método revisado, estandarizado, analítico de cómo actuar. No existía método, ¿no? Existían usos, costumbres, ¿no es cierto? Pero un método de actuación no existía. Van a pasar siglos para que al fin del siglo XIX aparezca el método de Stanislavski, que es primera vez que hay un método para actuar. Y no solo con esto, Shakespeare también nos habla un poco acerca de su concepción acerca del teatro. Dice, respecto del teatro, dice, el principio ha sido, como parte de estos mismos consejos que le da a los actores, el principio ha sido y ahora es ofrecer un espejo en la naturaleza en el que la virtud vea su propia forma, el vicio su propia imagen, cada nación y cada siglo sus principales rasgos. Entonces, ahí nos habla Hamlet de lo que es una concepción del teatro, de cómo el teatro tiene esa facultad de ser un espejo, y el decir que el teatro es un espejo de la realidad significa ver la realidad también como un escenario reflejado en este espejo, ¿no? Oye, Alberto, ¿Sí? uniendo a lo que tú decías delante a propósito de lo oscuro que no queremos conocer tampoco, porque todos tenemos un lado oscuro que no queremos reconocer, lo conecto con esto también, que tiene que ver con que es una manera de me plantean a mí lo que yo no quiero ver en mí, que puede ser también interesante como para... ¿Qué es lo que hizo Hamlet, ¿no es cierto? Porque le mostró al rey, le mostró lo que hizo, ¿no es cierto? Lo dejó en evidencia. Y la contundencia de la imagen de lo que mostró él fue tal que... Pero en este caso, digamos, o sea, en el caso de nosotros, de ser una obra, sí. nos vemos reflejado, es más suave el choque, digamos, me imagino yo que podría ser más suave, no sé, por lo menos nos hace enfrentarnos a algo que no queremos ver. Sí, hay que pensar que incluso, ya fuera de lo que es el arte o el oficio teatral, el teatro como técnica se utiliza como terapia para ver, ¿no es cierto? De repente ver uno sus traumas escenificados. Yo no soy especialista, pero dicen que es muy liberador, ¿no? y que produce un efecto terapéutico bien importante. Y eso puede ser para los dos lados, o sea, para el actor y para el espectador también. Claro, y que generalmente se trabaja en grupos, la Fariman sabe más de eso, se trabaja en grupos donde todos los participantes es como una comunidad de pares, que es un grupo terapéutico, entonces todos se sirven entre ellos mismos. Sí. Sí, entonces ese es otro elemento importante que es el homenaje, ¿no es cierto?, de Shakespeare a esta obra con respecto del teatro y del valor del teatro y del sentido del teatro. Durante el siglo XX existió otro poeta, también teatrista, Antonin Artaud, quien sostenía todo lo contrario. Para Antonin Artaud la verdad era el teatro, ¿ya? Y nosotros éramos el reflejo pálido y deslavado de esa verdad, ¿ya? Y en el fondo lo que tenía que hacer el teatro es sacar
toda esa verdad que nosotros teníamos tapada, estucada con culturas, tradiciones, hábitos, etcétera, ¿no? Lo del Calderón de la Barca, que la vida es sueño. Claro, también. Claro, pero ahí es la alusión es a la confusión entre el sueño y la realidad, ¿no? El sueño y la realidad. Se me aparece como que esta obra tiene otra obra anterior y tiene otra obra posterior. Cuando tú dices que el clímax es cuando el rey se delata en su exabrupto, claro, ahí hay una tragedia que se desata, ¿ya? Que se desata a raíz de la revelación del fantasma. Pero hay otra tragedia anterior, que es la tragedia misma de que Claudio asesina a su hermano. Claro. Y se queda con trono y lecho. Sí. Ese es el antecedente, ¿no es cierto? Pero es como otra tragedia. Sí. Es lo que ahora le llamarían la precuela. Claro, y que está esperando a lo mejor que alguien la convierta en obra. Sí, fíjate que a partir de esto hay a lo mejor, yo creo que a lo mejor alguien ya la debe haber hecho, y no lo sabemos porque hay una obra sobre Rosencrantz y Guildenstern, estos dos amigos que tenían reaccionando a Hamlet, y hay otra obra, porque la obra que se representa es una obra que se llama El asesinato de Gonzago, que es esta obra que representan donde Hamlet mete esta cuña para que aparezca el asesinato del rey. Se llama el asesinato de Gonzago, que es una obra que supuestamente no existe, está ahí. Pero hay gente que ahí creo que alguien ya la escribió, ¿ya? Como para decir, esta era la obra. Y Hamlet ha sido fuente como para escribir distintas reescrituras de la obra, incluso dentro de lo que es el teatro postmoderno, ¿no es cierto? Existe algo que se llama Hamlet Machine, que es como una negación de Hamlet, un teatro que toma el esqueleto de la obra y utiliza Hamlet, la figura de Hamlet, ciertos aspectos para develar otra realidad caótica y terrible más contemporánea. Pero Entonces, aquí, claro, hay varios mitos metidos dentro de la obra. sí. Entonces, es como la historia del ser humano. Yo creo que por ahí va la clave. Lo que pasa es que esta obra tiene tanta riqueza de circunstancias y de situaciones y de profundidad que ha permitido tantas lecturas y tantos puntos de vista. Y dentro de lo que tú decías está esto de que desde Freud y Lacan han planteado que una mirada desde el complejo de Edipo frente a Hamlet, ¿no? Entonces han dicho que Hamlet opera como un falo en su inactividad, porque en el fondo lo que no quiere es entrar en el lecho de su madre, y que por eso retarda el asesinato del tío, porque el asesinato del tío lo acerca al lecho de la madre, ¿no? Bueno, teorías que tienen que ver. No sé si en España en el mismo periodo haya habido tanto éxito o conocimiento de Shakespeare, una por las comunicaciones y otra porque en España el éxito, había un éxito de un teatro nacional en pleno apogeo, ¿no es cierto?, con Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, todo lo que es el teatro del siglo de oro español. Y podríamos decir que hay hay como un paralelo entre el periodo de esplendor del teatro inglés y del teatro español, con diferentes signos, ¿sí? ¿No? Con diferentes signos, pero en ambos se da un fenómeno que es bien interesante y que es el que constituye un teatro, llamémoslo transversal, en el que todas las clases sociales van y disfrutan de un mismo espectáculo, ¿ya? Lo que para nosotros ahora sería impensado. En el caso del teatro isabelino, el teatro de Shakespeare,
¿no es cierto? Hay varios detalles picantes y uso del lenguaje donde hay cosas medio de doble sentido, y que esos detalles, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la gente más sencilla disfrutaba con esto, ¿no? Se reían, eran como las tallas que salían entre medio, pero también mezclado con una, llamémoslo así, una alta poesía. Entonces, esta mezcla de alta poesía con detalles más picantes era propio del teatro isabelino, y que no es un invento del teatro isabelino. Ya la comedia antigua, la comedia clásica de Aristófanes, era también una mezcla de alta poesía con situaciones que ahora llamaríamos picantes o subidas de tono, y con alusiones bien eróticos, sexuales, así, a los huesos cochinos, como dices tú, ¿no? Sería una mezcla de alta poesía con los huesos cochinos, una cosa así. Lleva una reivindicación de los huesos cochinos. Evidentemente, podríamos decir que han bebido de los clásicos, ¿no? Sí. Hay un Horacio que se aleja de la tragedia, que vence la tragedia, que va más allá de la tragedia. Sí. En el fondo, Hamlet a través de Horacio la vence. Sí. Yo creo que a Shakespeare le interesaba mucho la trascendencia, ¿ya? La trascendencia, pero no una trascendencia en términos religiosos, sino como instalar una trascendencia, llamemos poética, ¿ya? Para él, por ejemplo, esto de que Hamlet dice, cuenta mi historia, que esta historia no muera. Y de hecho ya lleva 4 siglos y algo, y se sigue contando, y con bastante éxito. Hay otra obra de Shakespeare que se llama Julio César, donde es la muerte de César, ¿no es cierto?, el complot de los más cercanos y que matan a César. Y hay un parlamento, no lo tengo acá, pero donde uno de los personajes dice, después de matar a Julio César, dice, pensar que a partir de ahora todos van a recordar la muerte de César a través de esta representación. Y lo dice, ¿no es cierto? También hay un soneto, porque al decir eso está pensando en el futuro espectador, en el espectador que aún no nace, está pensando en eso. Hay un soneto que lo tengo, claro, hay un soneto que se llama el soneto 181. Esto se lo dice a su amada, ¿no es cierto? Le dice, o vivo más que tú y escribo tu epitafio, o tú me sobrevives cuando yo en la tierra me pudra. De aquí no va a llevarse la muerte tu memoria, aunque sea olvidado cuanto a mí se refiera. Tu nombre desde ahora tendrá vida inmortal, mientras que yo al partir moriré para todos. Solo una fosa anónima me ofrecerá la tierra. Tú yacerás en tumba que puedan ver los hombres. Serán tus monumentos estos mis dulces versos, que han de leer los ojos que aún no han sido creados, y las lenguas futuras tu ser repetirán, cuando haya muerto cuanto respire en este mundo. Vivirás siempre, tanto puede mi pluma, donde más alienta el aliento, en boca de los hombres. Entonces... Hamlet.